crecí en una familia maravillosa. Soy hija única y tengo a mis dos padres que son extraordinarios. Fui educada en una iglesia protestante, en la iglesia baptista. Bueno, fui bautizada con 8 años, conocí al Señor, quería al Señor. Recuerdo que en el instituto hablaba de mi fe y formaba parte del grupo de jóvenes. Por lo tanto, mientras iba creciendo tenía una fe muy fuerte. Y ciertamente mis padres siempre han sido muy activos en su iglesia y en las tradiciones de su fe. Solo cuando llegué a la universidad empecé a apartarme de lo que me habían enseñado y de las creencias con las cuales había crecido. Planned Parenthood es el mayor proveedor del aborto en Estados Unidos. Anualmente proporcionan más de 330.000 abortos en todo el país. Hay aproximadamente 1.200.000 abortos en Estados Unidos cada año, por tanto es el mayor proveedor, la cadena de aborto más grande. Planned Parenthood en Estados Unidos, y creo que en todo el mundo, gracias a la Federación Internacional de Planned Parenthood, ha convencido a la gente con mucho éxito que su meta es ayudar a las mujeres a recibir ayuda sanitaria barata. Es decir, ayudar a mujeres con sueldos bajos, mujeres pobres, mujeres que no tienen seguridad médica, ayudarlas a hacer exámenes anuales o pruebas de distintos tipos. Ciertamente es un gran proveedor de métodos anticonceptivos hormonales. Entonces se ha presentado así, como un bienhechor de las masas. Pero en realidad, su meta es crear clientes para el aborto. Por lo tanto, intentan empezar con programas gráficos de educación sexual en el nivel de preescolar del sistema escolar público para poder tomar contacto con los niños desde muy temprana edad. Y en realidad, parte del programa es decir a esos niños que si llegan a un punto en el cual no pueden hablar con sus padres, Planned Parenthood es un lugar seguro al que pueden ir. Recuerdo que en Planned Parenthood decíamos que queríamos reducir el número de abortos. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Lo haríamos básicamente con la anticoncepción de las masas. Entonces conseguíamos que hasta niñas de 10 u 11 años usaran las opciones anticonceptivas hormonales, sabiendo que ese método anticonceptivo fallaría. Y en el momento en que falla, ¿dónde van a ir? Van a ir a nosotros porque hemos desarrollado un contacto con ella cuando tenía 5 años en la escuela primaria. De este modo, siempre vuelve a lo mismo, a vender su producto más rentable, que es el aborto. Ganan más dinero de los abortos y el aborto para ellos, para los de Planned Parenthood, es un producto que ellos venden. Cuando empecé a trabajar en Planned Parenthood, solo pasaba consulta a las pacientes. Pasaba consulta para la ayuda sanitaria, para exámenes anuales, pruebas para el pecho, revisiones, cosas así. Y yo creía que estaba ayudando a las mujeres. Creía que estaba haciendo lo correcto ayudando a estas mujeres. Y en mi mente pensaba que el aborto es como un mal necesario.
No nos gusta, pero si no tenemos el aborto seguro, si no tenemos el aborto seguro y legal, las mujeres van a ir a esos sitios ilegales y va a ser inseguro. Y entonces, para ayudar realmente a las mujeres y protegerlas, tenemos que mantener el aborto seguro y legal. Y yo pensaba que también queríamos que el aborto fuera infrecuente. Honestamente, yo creía esto durante mi tiempo en Planned Parenthood. Es lo que decía, es lo que hablaba con los de los medios de comunicación. Intentaba convencer a mis amigos y familiares de que esa era nuestra meta, que queríamos que el aborto fuera infrecuente, pero no fue hasta después de subir más arriba en la organización cuando me di cuenta finalmente de que nuestra meta era vender el aborto, que era un producto. Y yo podía ver en nuestras cuentas que era algo destacado. Veía la cuota de abortos, la cantidad de abortos que teníamos que vender a las mujeres que venían a nuestras consultas. Y se me hizo bastante claro que no era algo que intentábamos mantener infrecuente, sino que lo empujábamos. Éramos vendedores e intentábamos facilitar este producto a las mujeres. Y para ser honesta, no es difícil vender un aborto a una mujer que se siente vulnerable, confusa, asustada y sola. Porque nosotros le prometemos que vamos a solucionar esta crisis proporcionándole un aborto. Y estas mujeres estaban tan desesperadas buscando una solución que se creían cualquier cosa que les decíamos. Bueno, teníamos un médico visitante que venía desde otra ciudad. Él era dueño de su propio centro de abortos en Texas. Él me explicó que en su centro abortivo privado, cuando él hacía los abortos, siempre usaba una ecografía para poder ver lo que pasaba dentro del vientre de la mujer durante el aborto. Y yo pensé, wow, nunca había pensado en eso. Porque aquí en Planned Parenthood, nuestro protocolo dice que el aborto se hace de una manera ciega. El médico tiene una aspiradora y la mete y la saca a ciegas en el útero de la mujer hasta que cree que tiene suficiente sangre y tejido en un bote. Entonces, este era un concepto nuevo para mí. Yo sinceramente estaba interesada en conocer más de esto. Cuando vino a nuestra clínica me dijo que cuando apareciera la paciente adecuada, me llamaría para poder mostrarme cómo era esto. Me llamaron dentro y mi trabajo era sujetar la sonda de ultrasonido en el abdomen de la mujer durante el aborto. Y así el médico podía ver al niño en la pantalla. Y yo recuerdo que lo vi con horror. Vi ese bebé de 13 semanas. Cuando el aborto empezó, vi cómo ese bebé intentó huir del instrumento de aborto. Ese bebé estaba luchando y esforzándose por vivir. Yo estaba escandalizada y no podía creer lo que estaba viendo. Había creído por tanto tiempo que ese tejido no era nada, que era algo para tirar, que no importaba, que no había nada de humano allí. Recuerdo haber dicho en voz alta que el embarazo se convierte en un bebé cuando la madre decide que ella quiere ser una mamá. Mientras trabajaba allí me había convencido de todas estas cosas locas e ilógicas y de repente era muy obvio para mí que eran falsas. Entonces, yo sabía que tendría que irme de allí. No sabía cómo les iba a parecer, pero sabía que tenía que dejarlo. Yo no podía ser parte de eso.
Pero al final sabía que tenía que irme, que tenía que dejarlo, así que tomé la decisión y de hecho contacté con un grupo pro vida de mi comunidad. Les dije que tenía que dejarlo y que necesitaba su ayuda y ellos se movieron enseguida. Intentaron ayudarme de muchas maneras. Y cuando los de Planned Parenthood se enteraron de que yo me había ido al grupo pro vida, me llevaron a los tribunales, que les preocupaba que saliera a la luz cierta información de los propietarios y del negocio. Y ciertamente no querían que yo hablara de todo lo que había visto en la industria del aborto. Intentaron presentar una demanda, pero obviamente fracasaron porque hoy te estoy hablando de esto. Realmente estoy intentando mostrar lo que pasa dentro de estas clínicas y hacer ver a las mujeres que no tenemos que elegir el aborto, que hay mejores opciones para nosotras y que podemos elegir mejor. E intento exponer el peligro que es el aborto y las consecuencias. No fue hasta después de dejar Planned Parenthood que me di cuenta de verdad de lo que había hecho a mis propios hijos. Lo empecé a asimilar, yo había abortado 2 veces. En el momento en que lo hice, recuerdo que sentí alivio, que ya se había terminado, que esas malas decisiones que había tomado en mi vida serían un secreto y que nadie tendría que saberlo. Y el aborto es legal. Entonces no puede ser tan malo, ¿verdad? Si es legal. Pero ahora, mirando atrás, ese es el mito de la palabra pro-aborto, pro-elección. Es que las mujeres abortan porque sienten que no tienen otra opción. Nadie quiere abortar. Nadie quiere trabajar en una clínica abortiva. El aborto no es algo que la gente desea. Es algo que se siente forzado a hacer, quizá por otra persona, quizá por presiones que ella misma se hace. Siempre decimos que la solución de un embarazo de crisis no es el aborto, que ese aborto no va a eliminar la crisis, solo va a aumentar esa crisis. Solo va a complicar la crisis de tu vida. Estas situaciones que estás viviendo y dejará una cicatriz para toda la vida en tu alma, en tu espíritu. Es algo que nunca desaparecerá. Tú puedes sanar de ello, pero como cualquier cicatriz, el recuerdo queda allí para siempre. Por eso quiero que las mujeres sepan que ellas merecen algo mejor que el aborto, que hay mejores opciones para ellas, que hay grupos aquí en España y en todo el mundo que ayudarán a madres embarazadas a ver cuáles son sus otras opciones, que no tienen que hacer esto solas, que no estás sola, que tienes apoyo, solo necesitan extender la mano y encontrarlo. En Estados Unidos, un 85% de las mujeres católicas usan anticonceptivos. Y creo que es porque no hemos hablado y formado suficientemente a estas mujeres y hombres sobre la inviolabilidad de la vida en la Iglesia. Bueno, sí, está el catecismo, pero hay muy pocos sacerdotes que hablan sobre estos temas en sus homilías. Y aún menos obispos que hablan activamente en contra del aborto. Y no digo hablar solo en contra del aborto,
sino también sobre la sanación que puede haber cuando una mujer o un hombre han vivido la experiencia de un aborto. Entonces tenemos a todas esas personas dolidas sentadas en nuestras iglesias y que no saben a dónde dirigirse. Y están demasiado avergonzadas para hablar sobre sus abortos en el confesionario. Y cuando se hablan de ello, muchos sacerdotes no les dan la información sobre los recursos posaborto. Creo que ha habido una separación en la iglesia. No queremos ofender a la gente. Esto es muy molesto para mí, porque no hemos venido aquí para hacer amigos. Hemos venido para decir la verdad. Para decir la verdad en el amor. Y si no podemos hacer esto en la iglesia, ¿dónde lo podemos hacer? Ese debería ser el lugar más seguro para hablar sobre la verdad en la iglesia y la verdad de Dios. Y, siendo sinceros, si tenemos una vida de oración seria, ella debería empujarnos a la acción. Y yo creo que hay mucha gente que la única cosa que puede hacer es rezar. Hay mucha gente anciana o que no puede salir de casa por lo que sea y reza. Y eso es suficiente. Eso es fantástico. Pero para nosotros que sí podemos salir y sí podemos hacer algo más, deberíamos estar haciéndolo. No basta decir que somos pro vida, sino que debemos ser pro vida. Y eso requiere convicción y valentía. Y no siempre está de moda ser pro vida, no pasa nada. Dios no nos mandó aquí para ganar un concurso de popularidad. No siempre es políticamente correcto ser pro vida. Pero no pasa nada, porque estamos aquí para proclamar la verdad de Dios. Y a veces eso va a ir en contra de la opinión popular. A veces irá en contra de nuestro sistema político. Pero al final no nos van a pedir cuentas de cómo nos hemos llevado con los otros grupos. Nos van a pedir cuentas de cómo hemos proclamado la verdad de Dios, de cómo hemos vivido este estilo de vida, cómo hemos vivido el Evangelio de la vida. Entonces creo que la oración es absolutamente importante, pero tiene que ir de la mano de la acción. Tiene que haber un espíritu de urgencia. Los bebés están muriendo todos los días. Creo que si pudiéramos comprender la maldad del aborto, si pudiéramos entender el dolor que esto causa en el corazón de Dios, no tendríamos otra opción que estar allí fuera y estar activos haciendo algo. Animo a la gente a sentarse y considerar que el aborto está afectando a nuestra sociedad y cómo afecta a nuestra cultura. Creo que cuando comprendamos eso de verdad, cuando comprendamos de verdad lo que está pasando a los bebés durante el aborto y cómo estas mamás son afectadas, cómo los papás son afectados, cómo las familias son afectadas, eso debería empujarnos a hacer más.